Desde el ventanal de la suite, en el último piso de este hotel que huele a dinero y a desinfectante caro, Madrid es un organismo vivo y frenético. Un otoño gris y plomizo envuelve los rascacielos del distrito financiero, y la lluvia constante traza caminos efímeros en el cristal, como lágrimas que la ciudad no se permite llorar. Aquí dentro, sin embargo, reina un silencio casi sagrado, una calma fría y calculada que he diseñado meticulosamente durante los últimos 15 años. El espacio es impersonal, un catálogo de muebles de diseño y tecnología punta que grita éxito pero que susurra soledad. No hay una sola foto, ni un objeto que revele un ápice de mi verdadera historia. Solo mi ordenador portátil, abierto y amenazante, unos documentos esparcidos sobre la mesa de cristal, y una copa de vino tinto que lleva horas a medio beber, esperando una celebración que no termina de llegar. Me observo en el reflejo oscuro de la ventana. A mis 45 años, soy la imagen del control absoluto. Un traje de corte impecable, el pelo recogido sin un solo mechón fuera de lugar, y un maquillaje que es más una máscara de guerra que un adorno. Pero mis ojos, esos no mienten. Están cansados. Llevan el peso de 1000 noches en vela, de planes trazados con la precisión de un cirujano y el rencor de una mujer traicionada. Mi postura es rígida, una armadura invisible que me he forjado para que nadie vuelva a ver a la joven humillada que fui. Proyectar poder se ha convertido en mi segunda naturaleza, un mecanismo de defensa tan arraigado que a veces me pregunto si queda algo de la persona que era antes. El dolor, ese viejo conocido, lo he transformado en el combustible de mi imperio. Todo culmina hoy. Sobre la mesa de cristal reposa el golpe de gracia. Durante semanas, mis corporaciones, actuando como depredadores anónimos, han asfixiado la pequeña empresa de construcción de Javier, mi ex marido. Cancelamos sus contratos clave, uno a uno, estrangulando su flujo de caja hasta dejarlo sin aire. Y ahora, la oferta final, una cifra irrisoria para comprar los restos de su sueño, una oferta que desesperado, no podrá rechazar. La ruina total, o la humillación de venderlo todo por una miseria. He pasado 15 años visualizando este momento, saboreando una victoria que creía que me devolvería la paz, que silenciaría los fantasmas del pasado. El correo electrónico con la oferta final ya está enviado. Un solo clic y una vida de rencor se ha materializado. Pero en lugar de la euforia que esperaba, siento un vacío helador. La venganza, una vez consumada en la pantalla de un ordenador, se siente abstracta, incompleta. Necesito más. Necesito verlo. No a él, no todavía. Necesito presenciar el escenario de su derrota, respirar el aire de su fracaso. Es un impulso oscuro, una necesidad visceral de ser testigo del derrumbe del hombre que me lo arrebató todo. Me levanto alisando una arruga inexistente en mi falda y cojo un abrigo oscuro. No voy como María, la empresaria multimillonaria. Voy como una sombra, una espectadora anónima en la última función de una tragedia que yo misma he escrito, dirigido y financiado. Quiero saborear mi victoria en el lugar donde su mundo se desmorona. El coche negro me espera en la puerta, silencioso y eficiente como todo en mi vida. El chofer no hace preguntas. Mientras nos deslizamos por las calles mojadas de Madrid, la ciudad se transforma. Dejamos atrás el lujo aséptico del distrito financiero, y nos adentramos en barrios más modestos, más reales. La lluvia golpea el cristal con más fuerza, distorsionando las luces de neón de las tiendas de barrio y los faros de los coches. Mi reflejo en la ventanilla es el de una extraña, una mujer poderosa y solitaria, a punto de visitar las ruinas de una vida que una vez fue suya. Cada kilómetro que nos acerca a su oficina es un viaje al pasado, un descenso a los infiernos personales que he mantenido a raya durante 3 lustros. Le pido al chofer que se detenga a una distancia prudencial. El edificio de su oficina es exactamente como lo imaginaba, discreto, funcional, con un aire de lucha constante por mantenerse a flote. Nada que ver con mis sedes de cristal y acero. Es un lugar anclado en la realidad de las facturas por pagar y los salarios que dependen de un hilo. Me bajo del coche y el aire frío y húmedo me golpea la cara. Me subo el cuello del abrigo y camino sin rumbo por la acera de enfrente, sintiéndome una intrusa, una diosa cruel observando a los mortales desde un Olimpo autoimpuesto. Busco su ventana, intentando adivinar la desesperación que debe estar sintiendo en este preciso instante, la impotencia de ver cómo todo por lo que ha luchado se le escapa entre los dedos. Entonces veo el cartel, Construcciones Vidal, su apellido, el nombre que una vez compartí. Un escalofrío me recorre la espalda, una punzada de un dolor que creía extinguido. Recuerdo la noche en que elegimos ese nombre, en nuestro pequeño piso alquilado, con una botella de vino barato y un cuaderno lleno de sueños.
Él quería construir casas, crear hogares. Yo quería construir una vida con él. La ironía es tan amarga, que casi me ahoga. He utilizado el imperio que construí sobre las cenizas de aquellos sueños para destruir el último vestigio que quedaba de ellos. El cartel, desgastado por el sol y la lluvia, parece una lápida que marca el final de una era, el fin de una promesa rota. Y es en ese momento cuando la veo, sentada en un banco de piedra frente a la oficina, ajena a mi presencia, ajena a la tormenta financiera que está a punto de arrasar su mundo. Una niña, una adolescente, quizá de unos 14 años, con el uniforme de un colegio cercano y una mochila apoyada a su lado. Está completamente absorta en un cuaderno de dibujo que sostiene sobre sus rodillas, su mano moviéndose con una concentración que la aísla de todo lo demás. No sé quién es, pero una certeza helada empieza a formarse en mi interior. Es ella. La hija de Javier y Laura. El fruto de la traición. La prueba viviente de mi humillación. Verla allí, tan real, tan inocente, es un impacto para el que no estaba preparada. Ver a esa niña fue como si una grieta se abriera en el hielo que había construido alrededor de mi corazón. Una grieta diminuta pero suficiente para dejar entrar una duda. Si estas historias que nos marcan la vida también te tocan el alma, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. A veces, saber que no estamos solos en nuestras batallas lo cambia todo. La venganza había sido hasta ahora un concepto, una estrategia de negocio, una serie de movimientos en un tablero de ajedrez corporativo. Pero esa niña sentada en un banco, dibujando bajo la llovizna, le daba un rostro. Un rostro inocente que no formaba parte de mi ecuación. Me quedo paralizada, oculta a medias tras un árbol. La estudio con la misma intensidad analítica con la que examino un informe de mercado. Busco rasgos de Javier en la forma de su nariz, de Laura en la curva de sus labios, pero lo que más me llama la atención es su expresión. No es la alegría despreocupada de una adolescente, hay una sombra en su mirada, una seriedad impropia de su edad, una profunda melancolía que parece impregnar cada trazo que dibuja en el papel. Es como si llevara sobre sus pequeños hombros un peso que no le corresponde, una tristeza heredada que no comprende pero que siente con cada fibra de su ser. Y en esa tristeza reconozco algo terriblemente familiar. Mi plan era perfecto, quirúrgico, destruir la empresa de Javier, forzarlo a la bancarrota, verlo perderlo todo, igual que yo lo perdí a él. Era una cuestión de justicia poética, de equilibrar la balanza, pero nunca, en mis 15 años de meticulosa planificación, me detuve a pensar en el daño colateral. En mi mente, Laura y Javier eran una entidad, ellos, los traidores. La niña era una abstracción, un dato en un informe. Pero ahora, viéndola allí tan frágil y real, entiendo que mi venganza no es un arma de precisión. Es una bomba de racimo, y está a punto de estallar en el centro de la vida de esta criatura inocente. Justo en ese instante la puerta de la oficina se abre y aparece Javier. El tiempo ha sido duro con él, viste un traje que ha visto días mejores, su pelo está salpicado de canas, y sus hombros están caídos, vencidos por un peso invisible. Ya no es el hombre carismático y seguro de sí mismo que me enamoró, y luego me destrozó. Es la sombra de aquel hombre, una versión desgastada y agotada. Su rostro está marcado por la preocupación, pero al ver a la niña, hace un esfuerzo titánico por componer una sonrisa rota, forzada, pero llena de un amor inmenso. Se acerca a ella y le alborota el pelo con cariño. La niña levanta la vista de su cuaderno y le devuelve una sonrisa tímida, mostrándole su dibujo. No puedo oír lo que dicen, pero la escena es universal. Un padre y una hija compartiendo un pequeño momento de conexión al final de un día difícil. Un instante de normalidad y afecto en medio del caos que yo he desatado. Observo la interacción desde mi escondite, sintiendo cómo la armadura que me protege empieza a pesarme, a asfixiarme. Esto no es una reunión de negocios. Esto no es una ejecución financiera. Esto es la vida real, con sus pequeños gestos de amor y sus grandes tragedias silenciosas, y yo soy la villana de la historia. Entonces ocurre el gesto que lo cambia todo. Javier se sienta junto a ella en el banco y la rodea con el brazo, atrayéndola hacia él en un abrazo protector. La niña apoya la cabeza en su hombro y cierra los ojos por un segundo, como si en ese abrazo encontrara el único refugio seguro del mundo. Y en el rostro de Javier, por un instante, la máscara de preocupación se desvanece, y solo queda la expresión de un padre que ama a su hija por encima de todo, un amor tan puro y feroz que me deja sin aliento. Ese gesto, tan simple y tan poderoso, es un misil que impacta directamente en los cimientos de mi venganza. Mi plan se basaba en el odio.
en el recuerdo de un hombre que me traicionó sin piedad. Pero el hombre que veo ahora no es ese monstruo. Es un padre derrotado que intenta proteger a su hija del desastre. Y de repente, el objetivo de mi venganza se vuelve borroso. Ya no se trata de destruir al hombre que me hirió, sino de arrebatarle a esa niña el refugio de ese abrazo. Se trata de borrar esa expresión de amor del rostro de su padre y reemplazarla por la desesperación absoluta. El sabor de la victoria que tanto ansiaba se convierte en ceniza en mi boca. La satisfacción que esperaba se transforma en una náusea profunda y amarga. Doy media vuelta y camino de regreso al coche, con pasos rápidos y mecánicos, como si huyera de la escena de un crimen que aún no he terminado de cometer. La imagen de padre e hija en el banco está grabada a fuego en mi retina. El chofer me abre la puerta y me deslizo en el asiento trasero, pero el lujo del coche ya no me ofrece consuelo, es solo una jaula dorada. La lluvia ahora parece más intensa, más violenta, como si el cielo estuviera llorando por la crueldad que yo he puesto en marcha. Mi reflejo en la ventanilla me devuelve la mirada de una mujer que ha conseguido todo lo que se proponía, solo para descubrir que lo que realmente quería se perdió hace mucho tiempo. De vuelta en la suite, el silencio es ensordecedor. El orden y el lujo me parecen ahora obscenos, una decoración grotesca para la miseria que estoy a punto de causar. Los documentos sobre la mesa de cristal ya no son un trofeo, son la sentencia de muerte de la pequeña familia que acabo de ver. La vista panorámica de Madrid ya no me parece un símbolo de mi poder, sino un recordatorio de los millones de historias anónimas que se desarrollan ahí abajo, cada una con sus propias batallas, sus propios amores y sus propios dolores. Y yo, desde mi torre de marfil, he decidido jugar a ser Dios con una de esas historias. Cojo la copa de vino, pero el líquido rojo oscuro me recuerda a algo demasiado visceral. La dejo sobre la mesa sin probarla, cierro los ojos y vuelvo a verla, a ella. A Sofía. Su pelo mojado por la llovizna, sus zapatillas gastadas asomando por debajo del banco, la concentración casi dolorosa con la que se aferraba a su cuaderno de dibujo. Veo la sonrisa forzada de Javier, un intento patético y heroico de construir un muro contra la adversidad para proteger a su hija. La venganza, que durante 15 años fue una idea clara y luminosa, un faro que guiaba mi vida, se ha vuelto turbia, sucia. El plan que había sido mi única razón de ser, la única meta que me mantenía en pie, ahora se siente monstruosamente equivocado. Había pasado más de una década construyendo un arma para destruir a un hombre, para castigar una traición, pero en ese instante, bajo la lluvia gris de Madrid, viendo a un padre abrazar a su hija, me di cuenta de que mi arma no apuntaba al pasado, sino al futuro de una niña inocente, y por primera vez en 15 años, una pregunta aterradora se abrió paso a través de las capas de odio y rencor. ¿Estaba dispuesta a convertirme en el mismo tipo de monstruo que me había destrozado a mí? El recuerdo de aquel abrazo, el de un padre vencido protegiendo a su hija de una tormenta que yo había desatado, se convirtió en un fantasma que me siguió hasta la suite. El silencio del hotel, que antes me parecía un símbolo de poder y control, ahora se sentía como el de una tumba. El lujo que me rodeaba era una burla, un escenario vacío para una victoria que se había vuelto agria antes incluso de ser saboreada. Me quité los zapatos de tacón y caminé descalza sobre la fría alfombra, sintiendo por primera vez en años la vulnerabilidad de la piel contra el suelo. La armadura se había agrietado, y el frío que sentía no venía del aire acondicionado, sino de un lugar mucho más profundo y olvidado dentro de mí. 15 años. Habían pasado 15 años desde la última vez que sentí algo parecido a esto, a este desmoronamiento interno. Entonces la causa había sido la traición. Ahora, irónicamente, la causa era mi propia crueldad. Me acerqué al ventanal y observé las luces de Madrid, un tapiz de vidas anónimas. En una de esas luces estaba ella, Sofía, probablemente cenando con sus padres, sin saber que una extraña en un rascacielos tenía el poder de apagar su pequeña luz para siempre. La imagen de su cuaderno de dibujo, de su concentración absoluta para crear algo bello en medio de la inminente catástrofe, me perseguía. Era un acto de resistencia tan puro, tan inocente, que hacía que mi elaborada venganza pareciera un acto de vandalismo cósmico. Mi mente, entrenada para la estrategia y el análisis de datos, se rebelaba contra esta avalancha de emociones. Intenté volver al origen, al combustible que había alimentado mi motor durante tanto tiempo. Recordé el pequeño piso que compartíamos Javier y yo en Malasaña. Las paredes estaban desconchadas y los muebles eran de segunda mano, pero cada rincón estaba impregnado de nuestros sueños.
Pasábamos noches enteras con una botella de vino barato y un bloc de notas, diseñando el logo de Construcciones Vidal, eligiendo los tipos de casas que construiríamos, imaginando las familias que vivirían en ellas. Él era el arquitecto de los ladrillos, yo, la de nuestra vida juntos. Creía que éramos un equipo invencible, dos mitades de un mismo proyecto. Y luego estaba Laura. Mi mejor amiga desde la universidad, mi hermana del alma. Era la tercera pata de nuestro trípode. Cenaba con nosotros 3 veces por semana, nos ayudaba a pintar el piso, escuchaba mis miedos y celebraba mis alegrías. Era la madrina designada de nuestros futuros hijos, la tía Laura que les contaría historias y les compraría regalos a escondidas. Confiaba en ella ciegamente, le contaba los secretos de mi matrimonio, las pequeñas fricciones con Javier, las dudas que a veces me asaltaban. Ella siempre me tranquilizaba, me decía que éramos la pareja perfecta, que lo nuestro era para siempre. Me sentía tan afortunada de tenerlos a los dos, mi amor y mi ancla, mi todo. El cambio fue sutil al principio, como una nota discordante en una sinfonía familiar. Javier empezó a quedarse hasta tarde en la oficina, alegando reuniones y plazos de entrega. Laura dejó de contestar a mis llamadas con la misma rapidez, sus excusas siempre vagas, siempre plausibles. Yo, inmersa en mi propia carrera y en la confianza ciega que les profesaba, no quise ver las señales. Atribuía su distancia al estrés, a los problemas económicos que empezaban a asomar en la pequeña constructora. Me esforcé más, le preparaba cenas que se quedaban frías en la mesa, le compraba regalos que él apenas miraba, intentaba reconstruir puentes que, sin yo saberlo, ya habían sido dinamitados. El día que mi mundo se hizo añicos no hubo un gran drama, no hubo gritos ni platos rotos, solo una verdad silenciosa y devastadora. Volví a casa antes de tiempo de un viaje de trabajo para darle una sorpresa. La puerta estaba entornada. Entré de puntillas, sonriendo, imaginando su cara de asombro. Y entonces los oí. Sus risas en el dormitorio. Una risa íntima, cómplice, que no era la nuestra. Me asomé y los vi. Estaban sentados en el borde de nuestra cama, la que yo había elegido, compartiendo una copa de vino, el mismo vino barato que nosotros solíamos beber. Nos estaban besando, no estaban haciendo nada explícitamente físico, era peor. Se estaban mirando con la familiaridad de dos personas que comparten un secreto, un mundo al que yo no tenía acceso. No es lo que parece, María, dijo Javier, poniéndose en pie de un salto, la frase más cliché y más dolorosa del universo. Laura ni siquiera pudo mirarme. Se quedó sentada, con la cabeza gacha, la personificación de la traición. No grité. No lloré. Sentí como si todo el aire se hubiera escapado de mis pulmones, como si mi cuerpo se hubiera convertido en una cáscara vacía. Recogí mi bolso del suelo y salí de allí. Caminé sin rumbo durante horas por las calles de Madrid, sintiendo las miradas de la gente como si todos supieran mi humillación. No solo había perdido a mi marido, había perdido a mi mejor amiga, mi pasado y mi futuro de un solo golpe. Me habían borrado de mi propia vida. 2 semanas después, firmé los papeles del divorcio más rápido de la historia. No pedí nada. No quería nada que me recordara a ellos. Hice una maleta con lo imprescindible y compré un billete de solo ida a Londres. Necesitaba poner un océano, o al menos un canal, entre mi dolor y yo. Los primeros años fueron un infierno. Trabajé de camarera, de limpiadora, de cualquier cosa que me permitiera pagar un alquiler miserable en un sótano húmedo. La soledad era mi única compañera. Y el rencor mi único alimento. Cada noche, antes de dormir repasaba la traición, la cara de Javier, la cobardía de Laura. No dejaba que el dolor se atenuara. Lo mantenía vivo, lo afilaba, lo convertía en una daga. Fue en esa oscuridad donde nació la idea. Estaba trabajando en la cafetería de una empresa tecnológica, sirviendo cafés a jóvenes programadores, que hablaban un idioma que yo no entendía pero que sonaba a futuro, a poder. Empecé a escuchar, a aprender. Por las noches, en lugar de llorar, estudiaba online. Me matriculé en cursos de codificación, de marketing digital, de gestión de proyectos. El cansancio era brutal, pero el odio era un estimulante más potente que cualquier cafeína. Mi objetivo no era solo sobrevivir, era construir un imperio desde mis propias cenizas. Quería ser tan poderosa que nadie, nunca más, pudiera volver a hacerme sentir pequeña e insignificante. Mi startup nació en ese sótano, con un ordenador de segunda mano y una conexión a Internet robada al vecino. Era una plataforma de software para optimizar la logística de grandes empresas. Trabajaba 18 horas al día. No había fines de semana, ni vacaciones ni amigos. Mi vida era un código binario de trabajo y venganza.
El primer contrato que conseguí lo celebré sola, con un trozo de pizza fría, llorando no de alegría sino de rabia. Cada éxito era un ladrillo más en el muro que construía a mi alrededor, una fortaleza para protegerme de la vulnerabilidad. Me convertí en una máquina de producir resultados, fría, eficiente e implacable. El éxito llegó, y fue abrumador. Mi empresa creció exponencialmente. Me mudé del sótano a un ático, de la ropa de segunda mano a los trajes de diseño. Los mismos inversores que me habían ignorado al principio, ahora me suplicaban una reunión. Finalmente, una multinacional estadounidense hizo una oferta que no pude rechazar. La cifra tenía tantos ceros, que parecía irreal. Me convertí en multimillonaria de la noche a la mañana. Pero cuando el dinero llegó a mi cuenta, sentí un vacío inmenso. Había conseguido el poder, la independencia, todo lo que me había propuesto. Pero la herida seguía ahí, supurando bajo las capas de seda y cachemir. Fue entonces cuando decidí que el dinero no era suficiente. Necesitaba cerrar el círculo. Necesitaba que Javier supiera quién era yo ahora. No por vanidad, sino por una retorcida sed de justicia. Quería que viera que la mujer a la que había descartado como si fuera basura, se había convertido en alguien capaz de comprar y vender su mundo entero. Comencé a investigar. Descubrí que Construcciones Vidal apenas sobrevivía, que se había casado con Laura y que tenían una hija. ¿Una hija? La noticia fue como un puñetazo en el estómago, pero la archivé como un dato más en mi plan. Un daño colateral aceptable. Pasé meses diseñando el ataque, con la misma meticulosidad con la que había diseñado mi software. Creé una red de empresas fantasma para ocultar mi identidad. Identifiqué a sus clientes clave y los atraje con ofertas que no podían rechazar. Corté sus líneas de crédito a través de mis contactos en la banca. Fue un asedio lento, silencioso y letal. Disfruté cada paso, cada informe que confirmaba que su empresa se ahogaba. Era una partida de ajedrez en la que yo movía todas las piezas, y él ni siquiera sabía que estaba jugando. La oferta final de compra por una miseria era el jaque mate. La culminación de 15 años de odio. Pero la imagen de Sofía en aquel banco lo había cambiado todo. La venganza, que era un concepto abstracto y satisfactorio en la pantalla de mi ordenador, ahora tenía un rostro. Un rostro con ojos tristes y manos manchadas de carboncillo. Durante los días siguientes, no pude concentrarme. Los informes de mis abogados sobre la inminente firma del contrato se acumulaban en mi bandeja de entrada sin leer. La voz de mi conciencia, silenciada durante tanto tiempo, empezaba a susurrar. Y los susurros se convirtieron en gritos. ¿Qué clase de victoria era aquella que se construía sobre la infelicidad de una niña? Me encontré haciendo algo completamente irracional. Contraté a un detective privado, no para investigar las finanzas de Javier, sino para saber más sobre Sofía. Quería entenderla, comprender el mundo que estaba a punto de destruir. El informe llegó a mi correo electrónico en menos de 24 horas. Era un resumen de su vida. Sus notas en el colegio, sus pocas amigas, su pasión por el arte. Y un dato que me llamó la atención. Asistía a un taller de dibujo 2 veces por semana, en un centro cívico de su barrio. Una idea loca, impulsiva, empezó a formarse en mi mente. Necesitaba verla de cerca, sin el filtro de la distancia. Al día siguiente, me puse unos vaqueros y un jersey, ropa que no había usado en más de una década. Me sentía disfrazada, una impostora en mi propia piel. Conduje yo misma mi coche de alta gama hasta el barrio obrero donde vivían. Aparqué a varias calles de distancia y caminé hasta el centro cívico. El lugar era ruidoso, caótico y lleno de vida. Niños corriendo, ancianos jugando a las cartas, el olor a café barato y a humanidad. Era un universo paralelo al mío, un mundo de conexiones reales y problemas tangibles que el dinero no siempre podía solucionar. Me sentí como un extraterrestre observando una especie desconocida. Entré en el taller de arte con el pretexto de estar interesada en las clases para adultos. La sala era luminosa y estaba desordenada, con manchas de pintura en el suelo y el olor a trementina flotando en el aire. Y allí estaba ella sentada en una esquina completamente absorta en su lienzo. Llevaba unos vaqueros gastados y unas zapatillas con la suela despegada. Su pelo estaba recogido en una coleta desordenada, y un mechón rebelde le caía sobre la frente. No era la niña triste del banco. Aquí, rodeada de sus pinturas, parecía estar en su elemento, en su único lugar seguro. Observé desde la distancia cómo mezclaba los colores en su paleta con una habilidad sorprendente para su edad,
Su mano se movía con una seguridad y una delicadeza que me dejaron fascinada. Estaba pintando un paisaje urbano, pero no uno glamuroso como el que yo veía desde mi ventana. Era una calle de su barrio, con sus fachadas grises y sus cables eléctricos cruzando el cielo. Pero en su cuadro, la escena tenía una belleza melancólica, una dignidad que solo un verdadero artista puede capturar. Vi en sus trazos una sensibilidad, una profundidad, que me desarmó por completo. En un momento dado, su teléfono móvil, un modelo antiguo con la pantalla rota, sonó. Se apartó un poco para contestar. Pude oír fragmentos de su conversación. Sí, mamá. No, todavía no. Vale, no te preocupes. Sí, puedo volver sola. Su voz era tranquila, pero su rostro se ensombreció. Colgó y se quedó mirando el lienzo durante un largo rato, con la mirada perdida. La vi tragar saliva, como si contuviera las lágrimas. En ese pequeño gesto, comprendí el peso que llevaba sobre sus hombros. No era solo la tristeza de una adolescente, era la angustia de una hija que siente la precariedad de su familia en cada llamada, en cada excusa. La profesora del taller, una mujer amable de unos 60 años, se me acercó. ¿Puedo ayudarla en algo? Le mentí, le dije que estaba buscando un hobby para desconectar del trabajo. Hablamos durante unos minutos, y aproveché para preguntarle por aquella chica tan talentosa de la esquina. La profesora sonrió con orgullo. Ah, Sofía, es un diamante en bruto. Tiene un don, una forma de ver el mundo única. Lástima que su familia no pueda permitirse unas clases particulares o mejores materiales. Hacemos lo que podemos con las subvenciones, pero se merece mucho más. Sus palabras fueron como pequeñas dagas que se clavaron en mi conciencia. El taller estaba terminando. Los alumnos empezaron a recoger sus cosas. Sofía limpiaba sus pinceles con un cuidado meticuloso. Al levantarse para guardar su lienzo, tropezó con una banqueta y su mochila cayó al suelo, abriéndose. Varios cuadernos y lápices se desparramaron por el suelo. Se agachó rápidamente, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza, para recogerlo todo. Yo estaba cerca. Mi primer instinto fue quedarme quieta, no intervenir, pero mis pies se movieron solos. Me agaché para ayudarla, y mi mano se posó sobre uno de los cuadernos de dibujo que se había abierto por una página al caer. Fue un instante, apenas un segundo, pero se grabó en mi memoria con la claridad de una fotografía. Antes de que pudiera devolvérselo, mis ojos vieron el dibujo. No era un paisaje, no era un bodegón. Era un retrato. Un retrato de Javier. Pero no era el Javier joven y arrogante de mis recuerdos, ni el hombre de negocios de traje. Era un retrato de su padre, dibujado con una ternura y una compasión que me rompieron el corazón. Estaba sentado en un sillón, con la mirada perdida, los hombros hundidos y una expresión de infinita derrota en el rostro. No era el retrato de un traidor, era el de un hombre amado y quebrado, visto a través de los ojos de su hija. Gracias, murmuró ella, cogiéndome el cuaderno de las manos con rapidez, sin mirarme a los ojos. Se levantó, cerró la mochila y se fue casi corriendo, como si quisiera huir de mi mirada indiscreta. Me quedé de rodillas en el suelo, rodeada por el olor a pintura, con el eco de su gracias, resonando en mis oídos. La imagen de ese dibujo se superpuso a la del hombre que yo había odiado durante 15 años. Y por primera vez, no vi al monstruo que me destrozó, sino al padre que esa niña adoraba y temía perder. Mi venganza ya no era un acto de justicia, era un acto de profanación. Volví al coche sintiéndome físicamente enferma. La náusea que había sentido el otro día volvió con más fuerza. Me senté al volante pero no arranqué. Apoyé la frente en el cuero frío y cerré los ojos. El rostro derrotado de Javier en el dibujo de Sofía se mezclaba con el recuerdo de su sonrisa forzada en el banco. Comprendí que había pasado 15 años odiando a un fantasma, a una versión de Javier que yo misma había congelado en el tiempo. El hombre real, el de ahora, era un padre luchando por su familia, un hombre al borde del abismo al que yo estaba empujando con mis propias manos. El plan, que hasta ese momento me había parecido una obra maestra de la estrategia, ahora se me antojaba burdo, cruel y estúpido. ¿Qué conseguiría con su ruina? ¿Una satisfacción momentánea? ¿Un titular en la prensa económica que nadie recordaría al día siguiente? A cambio destruiría el mundo de una niña talentosa y sensible, le arrebataría la seguridad de su hogar, borraría la admiración que sentía por su padre, y la sustituiría por la vergüenza de la pobreza. Estaba a punto de infligirle a ella la misma herida de desamparo que a mí me habían causado. Estaba perpetuando el ciclo de dolor. Llegué a la suite del hotel y el lujo me pareció obsceno, una afrenta a las zapatillas rotas de Sofía y a la pantalla de su móvil agrietada.
Abrí mi ordenador portátil. Allí estaba el correo de mis abogados, con el contrato de adquisición final adjunto, esperando mi aprobación definitiva. Un solo clic. Un solo clic para consumar mi venganza, y, al mismo tiempo, para convertirme en el tipo de persona que más despreciaba. Miré los documentos, los números, las cláusulas legales. Todo era tan frío, tan impersonal. Tan alejado del dibujo a lápiz de un padre triste hecho por una hija que lo quería. Mi teléfono empezó a sonar. En la pantalla apareció un número desconocido. No contesté. A los pocos segundos, llegó un mensaje de texto. María, soy Javier. Por favor, tenemos que hablar. Sé que eres tú la que está detrás de todo esto. Por lo que más quieras, llámame. Leí el mensaje y sentí una oleada de poder, el último vestigio de mi antigua sed de venganza. Podía ignorarlo, podía disfrutar de su desesperación, pero la sensación duró apenas un instante, reemplazada por un cansancio profundo, un hastío existencial. Estaba agotada de odiar. Poco después, otro mensaje, de otro número. María, soy Laura, no te pido que me perdones, sé que no lo merezco, pero te suplico que pienses en Sofía. Ella no tiene la culpa de nada. No le hagas esto, por favor. El mensaje de Laura fue diferente, tocó una fibra distinta, la súplica de una madre por su hija. Recordé a la Laura que conocí, la amiga que me habría defendido de cualquiera. La ironía era tan amarga que me hizo sonreír sin alegría. La mujer que me había robado a mi marido ahora me suplicaba piedad en nombre de su hija. Apagué el teléfono. Necesitaba silencio para pensar, pero mi mente era un torbellino de imágenes y voces. El rostro de Sofía concentrada en su pintura, sus zapatillas gastadas, el dibujo de su padre, los mensajes desesperados de Javier y Laura. Todo se arremolinaba, creando una tormenta perfecta de culpa, empatía y confusión. Me acerqué al minibar y saqué una botella de whisky. Me serví un vaso, con la mano temblando ligeramente. Bebí un sorbo largo, esperando que el alcohol quemara la angustia que sentía en el pecho, que silenciara las voces. Pero el alcohol no ayudó. Al contrario, agudizó los recuerdos. Me vi a mí misma a los 14 años, dibujando en mi habitación, soñando con un futuro que no incluía traiciones ni venganzas multimillonarias. Reconocí en la tristeza de Sofía mi propia soledad adolescente, mi propio anhelo de un refugio seguro. ¿Cómo podía a sabiendas arrebatarle eso a alguien? ¿Cómo podía convertirme en la villana de la historia de una niña cuando yo sabía perfectamente lo que se sentía al ser la víctima? Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Una ejecutiva impecable con un traje caro y una expresión de acero. Pero sus ojos estaban llenos de pánico. Era la mirada de alguien que ha subido hasta la cima de una montaña solo para darse cuenta de que está completamente sola. Y de que el camino de vuelta se ha derrumbado. Había ganado todas las batallas, pero estaba a punto de perder la guerra más importante. La guerra contra mí misma. Contra la oscuridad que había permitido que me consumiera. El contrato seguía abierto en la pantalla del ordenador, su luz blanca iluminando la penumbra de la habitación. Era un portal. Un portal hacia la consumación de mi venganza, o hacia algo nuevo, algo desconocido. Podía hacer clic y cerrar el capítulo más doloroso de mi vida con un acto de destrucción, o podía cerrar el portátil y dejar el pasado donde estaba, incompleto, sin resolver, pero también sin poder para seguir envenenando mi presente y el futuro de una inocente. La decisión era mía, y por primera vez en 15 años, no sabía qué hacer. La tensión en la habitación era palpable, una energía eléctrica que crepitaba a mi alrededor. Cada segundo que pasaba, el peso de la decisión se hacía más insoportable. Cogí el teléfono y lo volví a encender. Releí los mensajes de Javier y Laura. Ya no veía en ellos las palabras de mis enemigos sino las de dos padres aterrados. Su miedo era real, tangible, y yo era la causa. El poder que tanto había anhelado se sentía ahora como una carga, como un veneno que corría por mis venas. Me levanté y empecé a caminar por la suite, de un lado a otro, como un animal enjaulado. Mi mente, siempre tan clara y lógica, era un caos. Una parte de mí, la parte herida, la joven humillada, gritaba: «¡Hazlo! Se lo merecen! ¡Que sientan lo que tú sentiste!». Pero otra voz, una voz más tranquila y profunda que había estado dormida durante mucho tiempo, susurraba: «No te conviertas en ellos. Rompe el ciclo». Era una batalla que se libraba en el centro de mi alma. Me detuve frente a un espejo de cuerpo entero. Me observé detenidamente, más allá del traje y el maquillaje,
Busqué a la María que fui, a la chica que soñaba con construir hogares, no con destruirlos, y vi un destello de ella en mis ojos cansados. Estaba allí, enterrada bajo capas de dolor y de éxito, pero no había desaparecido del todo. Esa noche, en esa suite de lujo, rodeada de los símbolos de mi victoria, me di cuenta de que estaba en una encrucijada. El camino de la venganza era fácil, conocido. El otro era incierto, aterrador, pero quizá, solo quizá, conducía de vuelta a casa. A mí misma. La lluvia seguía golpeando el cristal, un ritmo constante que marcaba el paso de mi deliberación. Cada gota parecía limpiar un poco la rabia acumulada, dejando al descubierto la tristeza pura que había debajo. La tristeza por la vida que perdí, por la amistad que se rompió, por la mujer en la que me había convertido. Me di cuenta de que mi venganza no era contra Javier y Laura. Era una guerra contra mi propio pasado, una lucha inútil por cambiar algo que era inmutable. Y en esa guerra, la única víctima real iba a ser una niña de 14 años con un don para la pintura. Cerré el ordenador portátil. El clic suave del cierre resonó en la habitación como un portazo definitivo. No era una decisión final, pero era un primer paso. Un aplazamiento. Una tregua en la guerra que yo misma había declarado. Necesitaba tiempo. Necesitaba aire. Necesitaba alejarme de ese cuarto que se había convertido en mi centro de mando y en mi celda de aislamiento al mismo tiempo. La batalla no había terminado, pero el campo de batalla se había trasladado. Ya no estaba en los despachos ni en los contratos, estaba dentro de mí. Me acerqué de nuevo a la ventana. Madrid dormía bajo la lluvia. La ciudad, ajena a mi drama, seguía su curso. Pensé en Sofía, probablemente dormida en su cama, quizás soñando con colores y lienzos. Una oleada de algo que se parecía a la ternura, un sentimiento que creía extirpado de mi ser, me invadió. Protegerla se había convertido de repente en una prioridad inesperada. No sabía cómo, ni qué significaría para mi plan, pero sabía que no podía ser la causante de que el mundo de esa niña se volviera tan gris como los paisajes que pintaba. La noche se hizo larga. No dormí. Vi el amanecer teñir de gris el cielo de Madrid. El nuevo día no trajo consigo claridad, sino una nueva forma de incertidumbre. El odio había sido mi brújula durante 15 años. Sin él, me sentía perdida, a la deriva en un mar de emociones complejas. ¿Quién era yo sin mi venganza? ¿Qué propósito tenía mi vida si no era el de equilibrar la balanza? Eran preguntas aterradoras, preguntas que había evitado durante demasiado tiempo. El teléfono volvió a sonar por la mañana. Era mi asistente preguntando por la firma del contrato. Le dije que lo pospusiera, que habían... Decidí concederle la reunión, no por piedad, sino por un último vestigio de crueldad. Quería ver su rostro cuando se diera cuenta de que el arquitecto de su ruina no era un conglomerado anónimo, sino la mujer a la que había desechado 15 años atrás. Elegí el escenario con la precisión de un director de escena. Una de las salas de juntas más altas de mi torre corporativa, un espacio minimalista y gélido con paredes de cristal, que ofrecían una vista panorámica de todo Madrid. Quería que se sintiera pequeño, insignificante, aplastado por la escala de mi éxito mientras yo firmaba la sentencia de muerte de la suya. Era el acto final de mi obra, y yo iba a disfrutar de cada segundo de su humillación. El trayecto hasta allí fue extrañamente silencioso. Mi mente, que había sido un hervidero de planes y estrategias durante años, se había quedado en calma, como el ojo de un huracán. Llevaba puesto mi traje más caro, una armadura de seda y lana negra que me hacía sentir invulnerable. El maquillaje era impecable, una máscara de poder que ocultaba las grietas que habían empezado a aparecer en mi determinación. Mientras el coche se deslizaba por el asfalto mojado, me observé en el reflejo de la ventanilla. Vi a una mujer poderosa, solitaria y terriblemente cansada. Por un instante, quise decirle al chofer que diera la vuelta, que me llevara a cualquier otro lugar, pero la inercia de 15 años de odio era una fuerza demasiado poderosa para detenerla. Entré en la sala de juntas y me senté a la cabeza de la larga mesa de caoba pulida. El silencio era absoluto, solo roto por el murmullo lejano del tráfico, a 40 pisos de distancia. El espacio olía a cuero nuevo y a aire acondicionado, el perfume del poder corporativo. Coloqué los documentos del contrato frente a mí, perfectamente alineados. Eran gruesos, pesados, el peso tangible de mi venganza. Esperé. Cada segundo que pasaba aumentaba mi sensación de control. Él iba a entrar por esa puerta como un cordero al matadero, y yo era el verdugo que había estado afilando el hacha durante más de una década. No sentía nervios, solo una fría y paciente expectación, la misma que siente un depredador antes del golpe final.
Cuando la puerta se abrió y lo vi entrar, el tiempo pareció ralentizarse. Javier no me reconoció al principio. Su mirada recorrió la sala, buscando a los supuestos ejecutivos con los que se iba a reunir. Llevaba el mismo traje desgastado que le vi el otro día, y su rostro estaba pálido, marcado por noches de insomnio. Entonces sus ojos se posaron en mí. La confusión inicial dio paso a una incredulidad total, y finalmente, a una comprensión que lo golpeó como una bofetada física. Vi cómo el color abandonaba por completo su rostro. Se quedó paralizado en el umbral, con la mano todavía en el pomo de la puerta, como si no pudiera procesar la realidad que tenía delante. María. Su voz fue un susurro ahogado, el nombre de un fantasma pronunciado en voz alta. Cerró la puerta tras de sí con un movimiento mecánico, y avanzó lentamente hacia la mesa, como si caminara sobre un campo de minas. No se atrevía a sentarse. Se quedó de pie, al otro lado de la inmensa mesa, una distancia que se sentía como un abismo insalvable. «¿Eres tú?», dijo, más para sí mismo que para mí. «Todo este tiempo, has sido tú». Asentí lentamente, sin decir una palabra, saboreando el poder de ese momento, la revelación que deshacía su mundo. Mi silencio era mi arma más afilada, y lo estaba usando para desangrarlo lentamente. Él tragó saliva, intentando recomponerse. «No entiendo, ¿por qué?». Después de tantos años, su pregunta flotó en el aire viciado de la sala. Quería que le diera una explicación, una justificación. Pero yo no estaba allí para dialogar. Estaba allí para ejecutar una sentencia. Señalé la silla frente a mí con un gesto frío. «Siéntate, Javier. Vamos a hablar de negocios». Mi voz sonó extraña, desprovista de toda emoción. La voz de una consejera delegada cerrando un trato, no la de una mujer enfrentándose al hombre que le rompió la vida. Quería que entendiera que para mí, él ya no era una persona, era simplemente un activo fallido a punto de ser liquidado. Intentó apelar a nuestro pasado, a la memoria de lo que fuimos. Empezó a hablar de los viejos tiempos, de nuestros sueños, de cómo las cosas se torcieron. Su voz se quebraba, buscaba una grieta en mi armadura, un vestigio de la mujer de la que se enamoró. Pero yo me mantuve impasible, con la mirada fija en los documentos que tenía delante. «Todo eso es irrelevante». Lo interrumpí con una frialdad que me sorprendió incluso a mí misma. «Esto no es una terapia de pareja, es una adquisición hostil. Estas son mis condiciones. Fírmalas, y podrás salvar algo para tu familia. No lo hagas, y te declararé en bancarrota antes de que termine la semana. La elección es tuya». Su rostro se contrajo en una mueca de dolor y rabia. «No puedes hacerme esto, María. Es mi vida, todo por lo que he luchado». Su desesperación era patética, pero por un segundo, me provocó una punzada de satisfacción. «Tú me quitaste mi vida», repliqué, y esta vez mi voz sí tembló ligeramente. «Tú y ella. Creíste que no tendría un precio. He pasado 15 años construyendo el arma para destruirte, y ahora estoy aquí, con el dedo en el gatillo. Así que no me hables de lo que puedo o no puedo hacer». La máscara se había deslizado un poco, dejando entrever el monstruo que el rencor había creado. Justo en ese momento la puerta de la sala se abrió de golpe sin previo aviso. Era Laura. Estaba sin aliento, como si hubiera subido corriendo los 40 pisos. Su pelo estaba revuelto y sus ojos, enrojecidos por el llanto, me buscaron con una mezcla de pánico y odio. Se lanzó hacia la mesa, interponiéndose entre Javier y yo. «Déjalo en paz», gritó, con la voz rota. «Castígame a mí si quieres. Fui yo la que te traicioné, la que te mintió. Pero déjalo a él. No destruyas a nuestra familia por algo que pasó hace una vida». Su aparición convirtió la ejecución corporativa en un drama personal de la peor calaña. La miré, y por primera vez en 15 años, la vi de verdad. No era la amiga radiante de mis recuerdos, ni la traidora triunfante de mis pesadillas. Era una mujer desesperada, envejecida por la preocupación, luchando con uñas y dientes por el hombre que amaba y por su hija. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. La mujer que me lo había quitado todo ahora me suplicaba que no se lo arrebatara yo a ella. El poder que sentía era absoluto, embriagador, y al mismo tiempo, profundamente nauseabundo. Me había convertido en la dueña de sus destinos, en la diosa cruel de su pequeña y miserable tragedia. La discusión se volvió caótica, un torbellino de reproches y viejas heridas. Javier le pedía a Laura que se fuera, ella se negaba, gritándome que no tenía corazón. Yo los observaba desde mi trono de caoba, en silencio, dejando que se consumieran en su propio fuego. Cada palabra de dolor que pronunciaban era música para mis oídos heridos.
Nosotros seguimos adelante, María, dijo Laura en un momento, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué tú no puedes? Esa pregunta, tan simple y tan injusta, rompió mi silencio. ¿Seguir adelante? Sí sé. Vosotros construisteis vuestra felicidad sobre las ruinas de la mía. Esto no es venganza. Es un reajuste de cuentas. Es el karma cobrando su deuda con intereses. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Estábamos los tres atrapados en un bucle de dolor, un triángulo de traición y resentimiento que nos estaba ahogando. Javier se cubrió el rostro con las manos, un hombre completamente derrotado. Laura sollozaba en silencio, suplicándome con la mirada. Y yo, en la cima de mi poder, me sentía más vacía que nunca. La victoria tenía un sabor amargo, metálico, como la sangre. Estaba a punto de firmar, de poner fin a todo, cuando la puerta se abrió de nuevo, esta vez con suavidad. Era Sofía. Se quedó parada en el umbral, pequeña y frágil en aquella sala inmensa. Llevaba su uniforme del colegio y la mochila colgada de un hombro. Su mirada nos recorrió a los tres, a su padre hundido, a su madre llorando, y a mí, la extraña sentada a la cabeza de la mesa. No había odio en sus ojos, ni miedo, solo una tristeza infinita, una fatiga que no correspondía a su edad. El silencio que se hizo en la sala fue total, absoluto, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Su presencia inocente en aquel nido de víboras era una anomalía, un rayo de luz pura en la más profunda oscuridad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Sofía avanzó lentamente hacia la mesa, sus zapatillas gastadas haciendo un ruido casi imperceptible sobre la lujosa alfombra. No miró a sus padres. Sus ojos, grandes y serios, estaban fijos en mí. Se detuvo junto a la mesa, a mi lado. Su proximidad era desconcertante. Podía oler el champú de su pelo y ver las pequeñas manchas de tinta en sus dedos. Extendió su mano y con un gesto delicado, cogió uno de los gruesos legajos del contrato. Lo sostuvo como si pesara 1 tonelada. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. No sé qué pasó entre vosotros, dijo, y su voz, aunque baja, resonó en el silencio sepulcral. Solo sé que por vuestra culpa mis padres no duermen por las noches. Solo sé que en mi casa ya no hay risas, solo gritos y susurros. Solo sé que mi padre mira por la ventana con la misma cara que tenía el abuelo antes de morir. Cada palabra era un pequeño y afilado cuchillo que se clavaba directamente en mi corazón. No me estaba acusando, estaba exponiendo un hecho, una verdad tan simple y tan devastadora que anulaba todos mis complejos argumentos sobre justicia y venganza. Luego hizo algo que me rompió por dentro, me tendió los papeles. Si firmar esto va a hacer que todo termine, continuó, con la voz temblándole por primera vez. Si va a hacer que el ruido pare, por favor fírmalo ya. Solo quiero que pare. No me estaba pidiendo que salvara a su familia. Me estaba pidiendo que pusiera fin a su sufrimiento, incluso si eso significaba su ruina. En su lógica infantil y desesperada, la paz, cualquier tipo de paz, era preferible a la guerra constante en la que vivía. Me estaba ofreciendo el sacrificio de su propio bienestar a cambio del silencio. En ese instante el rostro de Sofía se superpuso al mío, al de la niña de 14 años que un día fui, la que se escondía en su habitación para no oír discutir a sus padres. Vi el mismo desamparo, la misma impotencia. Comprendí que mi venganza no era un círculo que se cerraba, sino una espiral que arrastraba a una nueva generación al mismo infierno del que yo había intentado escapar. Estaba a punto de infligirle a esa niña la misma herida que me había convertido en el monstruo que era ahora. El ciclo de dolor que yo creía estar terminando, en realidad lo estaba perpetuando, con ella como la próxima víctima. Mis manos temblaban mientras miraba los papeles que me ofrecía. Las cláusulas, los números, los términos legales, todo se volvió borroso. Ya no veía un contrato, veía la sentencia de una niña. Vi sus zapatillas rotas, su talento para el arte, el dibujo de su padre derrotado. Vi el amor incondicional que la llevaba a pedir su propia destrucción con tal de que sus padres dejaran de sufrir. Y la coraza de hielo que había construido alrededor de mi corazón durante 15 años se hizo añicos. Se derritió en una oleada de vergüenza y dolor tan intensa que me dejó sin aire. Javier y Laura observaban la escena, petrificados. Habían dejado de ser los protagonistas de la tragedia para convertirse en meros espectadores del juicio que su propia hija estaba llevando a cabo. Y la acusada era yo, acusada no de un crimen financiero, sino de un crimen contra la inocencia. Y el veredicto,
en los ojos tristes de Sofía, era culpable de haber permitido que mi dolor envenenara el presente de alguien que no tenía nada que ver con mi pasado. Culpable de haberme convertido en aquello que más odiaba. Con un movimiento lento, casi ceremonial, cogí los documentos de la mano de Sofía. Mis dedos rozaron los suyos, y sentí una pequeña descarga eléctrica, un puente de conexión entre mi dolor y el suyo. Su mano estaba fría. Sostuve el pesado fajo de papeles en mis manos. Era el trofeo de mi victoria, la culminación de 15 años de planificación, la materialización de mi odio. Pesaba mucho menos de lo que había imaginado. Pesaba mucho menos que la mirada de aquella niña. La sala seguía en un silencio absoluto, esperando mi siguiente movimiento, la firma que sellaría su destino. Miré a Javier, luego a Laura. Ya no veía a los traidores. Veía a dos personas imperfectas, rotas, que habían cometido un error terrible, y habían pasado años pagando por él de una forma u otra. Y me vi a mí misma, la jueza autoproclamada, a punto de dictar una sentencia desproporcionada, cruel e inútil. Porque incluso si los destruía, la herida original, mi herida seguiría ahí. Nada de lo que hiciera podría devolverme lo que había perdido. La venganza no era una cura, era solo más veneno. Entonces, hice lo único que podía hacer. Sujeté el contrato con ambas manos, sentí el grosor de las 100 páginas que contenían tanta miseria, y lo partí por la mitad. El sonido del papel rasgándose fue brutalmente fuerte en el silencio de la sala. Fue un sonido de liberación, de ruptura. No paré ahí. Cogí los 2 trozos y los volví a rasgar, y otra vez, hasta que solo tuve en mis manos un puñado de confeti inútil. Dejé que los pedazos cayeran sobre la mesa de caoba pulida como una nevada de promesas rotas y futuros cancelados. Me levanté de la silla. Mi cuerpo se sentía extrañamente ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba cargando durante la mitad de mi vida. No miré a nadie. No dije una palabra. No había nada que decir. Mi acción lo había dicho todo. Caminé hacia la puerta con la espalda recta, pero ya no era la rigidez de una armadura. Era la calma de alguien que por fin ha elegido el camino correcto, aunque sea el más difícil. Al pasar junto a Sofía, me detuve un instante, apenas un segundo, y puse mi mano sobre su hombro. Fue un gesto instintivo, un reconocimiento silencioso. Luego, salí de la sala y cerré la puerta tras de mí, dejando atrás mi pasado, mi venganza y a las 3 personas que, sin saberlo, acababan de salvarme de mí misma. El sonido de la puerta al cerrarse tras de mí no fue un estruendo, sino un clic suave y definitivo. No resonó en el pasillo, pero sí en lo más profundo de mi alma. Cada paso que daba sobre la moqueta insonorizada, alejándome de aquella sala, se sentía más ligero que el anterior. Era como si con cada metro que avanzaba, me despojara de una capa de una armadura invisible que había llevado puesta durante 15 largos años. No sentía triunfo ni derrota, sino un vacío inmenso. Un silencio que no era de ausencia sino de liberación. La guerra había terminado, no con una victoria aplastante ni con una rendición humillante, sino con un armisticio unilateral, dictado por la mirada de una niña. El imperio que había construido para albergar mi venganza, se había quedado sin emperatriz. Mientras caminaba por los pasillos de mi propia empresa, los empleados bajaban la mirada a mi paso, con el respeto temeroso que siempre había cultivado. No podían ver que la mujer de acero que pasaba a su lado, estaba completamente desmantelada por dentro. Mi reflejo en los cristales de las oficinas me devolvía la imagen de siempre. Una ejecutiva impecable, dueña de su universo. Pero yo sabía la verdad. Era una impostora en mi propia vida. Una actriz que acababa de abandonar el escenario en mitad del último acto de una obra que ya no tenía sentido. El poder, el control, los símbolos de estatus que me rodeaban, de repente me parecieron decorados de cartón piedra, frágiles y absurdos ante la abrumadora realidad de una emoción genuina. Llegué a mi despacho, el santuario desde el que había dirigido mi asalto. La vista de Madrid seguía siendo espectacular, pero mi percepción había cambiado radicalmente. Ya no veía un tablero de ajedrez sobre el que mover mis piezas, ni un reino que demostrar que había conquistado. Veía una ciudad de millones de almas, cada una con su propia batalla silenciosa, sus propias heridas y sus pequeños momentos de amor, como el de un padre abrazando a su hija en un banco bajo la lluvia. Me di cuenta de que mi historia, que me parecía tan única y tan monumental, era solo una más en ese vasto tapiz de humanidad. Y esa comprensión, en lugar de hacerme sentir pequeña, me trajo una extraña sensación de paz, de pertenencia. Mi primera acción fue tan automática como respirar. Cogí el teléfono y llamé al jefe de mi equipo legal.
Mi voz sonó firme, desprovista de la tormenta que acababa de desatarse en mi interior. Retiren la oferta de adquisición de Construcciones Vidal. Inmediatamente. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Pero señora, los contratos están listos, las penalizaciones por retracto serán millonarias. Lo interrumpí con una calma gélida que no sentía. Asumo todas las consecuencias. Den carpetazo al asunto, es una orden. Colgué sin esperar respuesta. No era un acto de generosidad hacia Javier, ni de perdón hacia Laura. Era un acto de autopreservación. Estaba salvando lo que quedaba de mi propia alma. Los días que siguieron fueron un borrón de actividad febril y reflexión silenciosa. Cancelé mi estancia indefinida en la suite del hotel, un lugar que ahora me parecía una jaula dorada y estéril. Mientras empaquetaba mis trajes caros y mis zapatos de diseño, sentía que estaba guardando en cajas una versión de mí misma que ya no me pertenecía. Decidí vender el ático que había comprado en el distrito financiero antes incluso de haberlo habitado. No necesitaba una fortaleza en el cielo, necesitaba un hogar en la tierra. No volví a tener contacto con Javier ni con Laura. Mi acto en aquella sala de juntas no era el inicio de un diálogo ni una petición de reconciliación. Era un punto y final. Su historia a partir de ese momento ya no era mi responsabilidad. La gran pregunta que flotaba en el aire era, ¿y ahora qué? Podía volver al extranjero, a mi vida de éxito anónimo, a mi rutina de trabajo y soledad. Pero sentía que huir sería una traición a la revelación que había tenido. Irme sería como admitir que mi pasado seguía teniendo poder sobre mí, que necesitaba distancia para no ser consumida por él. Así que tomé la decisión más difícil y más necesaria. Me quedaría en España. Necesitaba aprender a caminar por las mismas calles que me vieron rota. No como un fantasma vengativo, sino como una mujer que había decidido reclamar su derecho a empezar de nuevo. En el mismo lugar donde todo se había desmoronado. El propósito llegó de la forma más inesperada. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por el centro de Madrid, pasé por delante de una pequeña galería de arte. En el escaparate había un cuadro de un artista joven y desconocido. Era un paisaje urbano, muy parecido a los que pintaba Sofía, lleno de una belleza melancólica y una luz extraña. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo, y la imagen de ella en el taller, con sus zapatillas gastadas y su talento desbordante, volvió a mi mente con una claridad abrumadora. El dinero que había amasado, ese capital nacido del dolor y del rencor, de repente encontró un nuevo destino. Si no podía cambiar mi pasado, quizá podría usar sus frutos para construir un futuro mejor para otros. La idea de la fundación nació esa misma tarde, en la mesa de un café anónimo. No sería un acto de caridad para limpiar mi conciencia, sino una misión, una forma de transmutar la energía destructiva que me había impulsado durante 15 años en algo creativo y positivo. Invertiría mi fortuna en crear un programa de becas para jóvenes talentos de entornos desfavorecidos, especialmente en el campo de las artes. Quería darles las herramientas, los materiales y las oportunidades que a Sofía, y a tantos otros como ella, les eran negadas por la simple mala suerte de nacer en el lado equivocado de la balanza económica. Mi imperio financiero, concebido como un arma, se convertiría en un semillero de sueños. Los meses siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados, gestores y expertos en arte. Creé la Fundación Renacer, el nombre lo decía todo. Mientras daba forma a los estatutos y definía los objetivos, sentía como yo misma estaba renaciendo. Por primera vez en mucho tiempo, mis días tenían un propósito que no estaba anclado en el pasado. El trabajo era intenso, pero la fatiga era diferente. Era un cansancio sano, el de quien construye algo con sus propias manos, no el agotamiento tóxico de quien alimenta un odio que lo consume todo por dentro. Poco a poco, la mujer de negocios implacable fue dando paso a una mecenas apasionada. El proceso de sanación no fue lineal ni mágico. Hubo noches de insomnio en mi nuevo y modesto apartamento, un piso luminoso en el barrio de Chamberí, en las que los fantasmas de la traición volvían a visitarme. Hubo días en los que la soledad pesaba como una losa, y me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero entonces recibía el dossier de un joven pintor con un talento increíble, o leía la carta de una chica que soñaba con ser escultora, y recordaba por qué lo estaba haciendo. El dolor de mi pasado no había desaparecido, pero había dejado de ser el centro de mi existencia. Se había convertido en una cicatriz, un recordatorio de la fragilidad humana. Pero ya no era una herida abierta. Mi vida se llenó de cosas nuevas. Empecé a visitar museos no como una turista, sino como una estudiante. Me apunté a clases de historia del arte, conocí a gente nueva, artistas, galeristas, profesores, personas que hablaban un lenguaje de pasión y creatividad que me resultaba increíblemente refrescante.
Mi vestuario cambió. Los trajes de poder fueron reemplazados por ropa cómoda y elegante. Mi rostro también cambió. Las líneas duras alrededor de mi boca se suavizaron. La frialdad de mi mirada fue reemplazada por una curiosidad genuina. Empecé a sonreír más, y lo más sorprendente es que esas sonrisas eran reales, nacían de dentro. Un día, un antiguo conocido me comentó que había oído que Construcciones Vidal había logrado evitar la quiebra por los pelos. Al parecer habían conseguido un pequeño contrato público que les había dado el oxígeno suficiente para seguir a flote. La noticia no me produjo ninguna emoción, ni satisfacción, ni lástima, ni indiferencia. Fue simplemente un dato, una información sobre unas personas que habían formado parte de mi vida, y que ahora seguían su propio camino con sus propias luchas. En ese momento supe que era libre. Mi libertad no había llegado al destruirlos, sino al conseguir que su destino fuera irrelevante para mi propia paz interior. La primera gala de entrega de becas de la fundación fue una noche que nunca olvidaré. La sala estaba llena de jóvenes nerviosos y emocionados, acompañados por sus orgullosas familias. Sus rostros brillaban con una esperanza que era casi tangible. Mientras subía al escenario para dar el discurso de bienvenida, vi entre el público a la profesora del taller de arte de Sofía, que formaba parte de nuestro comité de selección. Me sonrió con complicidad, y en esa sonrisa vi el reconocimiento de un círculo que se había cerrado de la forma más inesperada y hermosa posible. Ya no era la mujer que destruía sueños, sino la que ayudaba a hacerlo realidad. En mi discurso no hablé con acento agudo de negocios ni de cifras. Hablé de segundas oportunidades. Hablé de cómo el arte tiene el poder de transformar el dolor en belleza, de dar voz a lo que no se puede expresar con palabras. Hablé de la importancia de creer en el talento, sin importar de dónde venga. Mis palabras no eran las de una ejecutiva, sino las de una mujer que había estado en la oscuridad y había encontrado el camino de vuelta a la luz, no a través de la venganza, sino a través de la creación. Al terminar, el aplauso no fue protocolario, fue cálido, sincero, y me sentí arropada por primera vez en mucho tiempo. Desde aquel día, mi vida ha encontrado un nuevo ritmo, una nueva melodía. Sigo siendo una mujer fuerte y decidida, pero mi fuerza ya no nace del rencor, sino de la convicción. He aprendido que el verdadero poder no reside en la capacidad de destruir, sino en la de construir. He aprendido que el perdón más importante no es el que se concede a los demás, sino el que uno se da a sí mismo para permitirse seguir adelante. La cicatriz de mi pasado sigue ahí, pero ya no duele al tocarla. Es un mapa que me recuerda el largo viaje que he emprendido para volver a casa, para volver a ser, simplemente, María. El legado que estoy construyendo ya no está hecho de acero y cristal, ni se mide en cifras de beneficios. Se miden los lienzos que se pintan, en las esculturas que se moldean, en las oportunidades que se crean. A veces, cuando miro por la ventana de mi apartamento, ya no veo una ciudad anónima, sino un ecosistema de historias interconectadas. Y sé que, en algún lugar de esa ciudad, hay una chica llamada Sofía que sigue pintando su mundo, y que gracias a una extraña cadena de acontecimientos, su futuro es un lienzo un poco más brillante. Y eso para mí es la única victoria que importa. Sé que el camino no ha terminado. La vida siempre presenta nuevos desafíos, nuevas encrucijadas, pero ahora los afronto de manera diferente. He aprendido que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una puerta de entrada a la empatía. He descubierto que soltar el pasado no significa olvidarlo, sino impedir que defina tu futuro. Cada día es una oportunidad para reafirmar la elección que tomé en aquella sala de juntas. La elección de la vida sobre la venganza, la de la creación sobre la destrucción, la de la esperanza sobre el rencor. Mi historia no es un cuento de hadas con un final perfecto. Es una historia real, con sus bordes afilados y sus verdades incómodas. Pero es una historia que demuestra que incluso de las cenizas del dolor más profundo puede nacer algo nuevo, algo bueno. Que nunca es tarde para reescribir nuestro propio guión, para cambiar el final de nuestra propia película. Y esa, creo, es la lección más valiosa que la vida me ha enseñado. La verdadera fortaleza no está en no caer nunca, sino en saber cómo levantarse y elegir un camino mejor. ¿Has vivido alguna historia que cambió tu forma de ver la vida? Dejen un corazoncito si creen que siempre se puede empezar de nuevo. Suscríbanse para más historias reales que tocan el corazón. Comenten, la vida siempre enseña, si ustedes también creen en las segundas oportunidades.